Localizado en la zona central del estado de Veracruz, en la región de la cuenca media del río La Antigua, se encuentra el ejido de Apazapan. Con una extensión superior a los 60 kilómetros cuadrados, sus tierras se caracterizan por pastizales y sembradíos, contando además con zonas de vegetación de selva caducifolia mediana y baja. Y aquí se encuentra un lugar conocido por los lugareños como el Cerro de las Carabinas, un área de uso común que ha sido destinada para su conservación. Para mí es la primera vez que vengo aquí. Es algo maravilloso. La gran mayoría de los pobladores creo que desconocen de toda la riqueza que tenemos aquí. Todo está precioso. Todo está precioso porque hay mucha planta desconocida que todo sirve. En una zona de bosque tropical de más o menos aproximadamente unas 850 hectáreas, 840, que el mismo ejido ha destinado durante los últimos 7 años aproximadamente a conservación. Y en este sitio, zoólogos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, realizando estudios sobre la fauna silvestre local, encontraron unas singulares plantas arborescentes de la especie Beucarnea recurvata, distribuidas a todo lo largo de la pendiente de una cañada interior. El cerro consta de unos lomeríos bajos que están por arriba de los 600 metros sobre el nivel del mar y está constituido por bosque tropical caducifolio, selva baja caducifolia, y donde corre este arroyo encontramos elementos de selva mediana, incluso estructuralmente puede ser visto como una selva mediana. Y al seno de este bosque tropical caducifolio encontramos el famoso bosque de las monjas, que no es otra cosa más que un bosque de Beucarnea recurvata. Una captación de agua importante se da aquí en este cerro y por ende la diversidad se mantiene más o menos conservada en el sitio, ¿no? Este Cerro de las Carabinas también mantiene una comunidad de fauna, particularmente de mamíferos, ¿no? Hemos encontrado algunas especies que se encuentran en riesgo, como celotes, osos hormigueros, tenemos martuchas y lo común, tlacuaches, cacomixles, zorras, también tenemos aquí venados. Y esa comunidad de mamíferos hace que la función del ecosistema se mueva de manera más equilibrada, ¿no? Teniendo sus efectos como presa depredador, mantienen a poblaciones constantemente controladas, etc. Extirpar algunas de esas especies atentaríamos con la función. Básicamente estamos haciendo monitoreos con cámaras trampa para aplicar modelos de ocupación y ver qué variables pues están determinando su presencia en 4 fragmentos de la zona. Aquí vamos a revisar una cámara de dosel para pues ver qué especies de mamíferos ha registrado durante este tiempo. Pero también se están tomando en cuenta registros de huellas, otros rastros como excretas o rascaderos y avistamientos. Sobre todo porque el río, al ser muy pedregoso, con diferentes nivelaciones, mantiene pozas a lo largo de todo el año. Y eso hace que se conviertan en pequeños oasis cuando es la temporada de sequía. Y ahí en esos sitios convergen prácticamente toda la fauna que habita en la zona. Ahí existe, ¿sabe usted por qué? Son arroyos frescos. Son arroyos casi como altos de la torre de la iglesia. Que hay arroyos que entra usted adentro y está fresco, aunque haga calor. Y ahí se están sosteniendo las plantitas estas. Vamos hacia allá, ¿no? Entonces es la orientación sur-oeste. Suroeste, bastante seca. Sí. Ahora. ¿Las coordenadas me las dictas de una vez? Y para confirmar la trascendencia del hallazgo de un bosque de Beucarneas en esta zona, invitaron a un grupo de botánicos del mismo instituto para hacer un recorrido y corroborar la importancia del sitio, que localmente es conocido como el Bosque de las Monjas. Se les llama patas de elefante o palma monja.
En algunos lugares se le llama palma soyate, palmilla. Sin embargo, aquí en la zona de Veracruz se le conoce más como pata de elefante o palma monja. Una de las características de esta planta es que esta formación que se ve en la base simula ser como una pata de elefante. Si nosotros pudiéramos verle las patitas a los elefantes, se le verían como esos deditos y como esa característica rugosa, ¿no?, que tiene en las patas. Ahí hay muchas de esas patas, pero hay unas grandotas, muy grandotas. Sí, son grandotas las piañas, pero ahí hay muchas. Popularmente conocidas como patas de elefante o palmas barrigonas, debido a su tronco característico que se ensancha y abulta en la base, estas plantas arborescentes también han sido llamadas monjas, ya que sus hojas asemejan a un velo que las cubre. Las beucarneas son plantas angiospermas, esto es, que se reproducen a través de flores. Las plantas que desarrollan flores están un paso más delante de la evolución, y dentro de estas plantas que desarrollan flores son de las más antiguas del planeta, con una existencia de 140 millones de años en el periodo geológico de la Tierra que conocemos como Cretácico, el último periodo de la era mesozoica conocida como la era de los dinosaurios. Ok, ¿tú traes la otra? Los de este ejemplar es que ven la separación entre las bases radicular, simulan como si fueran dedos de un Tyrannosaurus rex agarrado, parece más bien de elefante, como si fueran dedotes agarrándose del sustrato pedregoso. 360. Estamos haciendo es viendo cómo están las poblaciones de la beucarnea aquí en esta zona. Es el registro de cada una de las plantas, desde la altura, el diámetro, la altura del pecho, ver cuántas ramificaciones y hacer observaciones si realmente está en floración o en fructificación. Esto con la finalidad de poder tener como un panorama general de cómo está la población, si solamente hay individuos adultos, si hay juveniles o si realmente se está regenerando pues las poblaciones, ¿no? Entonces queremos saber cómo se encuentra esta población, por eso estamos haciendo las mediciones de diferentes características morfológicas de cada uno de los individuos. Para que desarrolle una primera ramificación tuvieron que haber pasado 20 años. Aquí previamente ya contamos las ramas y contamos un estimado de 26 ramificaciones. ¿Esta sería su primera ramificación? Exactamente, aquí? exacto. A partir de aquí. A partir de ahí es su primera ramificación y como vemos empiezan a bifurcar. Este es un método que evidentemente es un método de campo, no es tan preciso porque como vemos aquí tiene una rama que está rota. No sabemos si en algún momento desarrolló más ramificaciones hacia acá, pero bueno, a final de cuentas es un estimado y contando las ramas que vemos aquí, hablamos de que aproximadamente este individuo tiene por lo menos 140 años. Las beucarneas se caracterizan por alcanzar hasta 15 metros de altura y llegan a tener unos 3 metros de diámetro en su base. Sus hojas, de un color verde claro, tienen los márgenes rasposos y cortantes por unos dientecillos muy finos. Los compañeros van a medir lo que es justo en la base para poder después relacionarlo con el tamaño y todo, ¿no? 4.50. Okay. Dale. ¿Cuánto era ahí? 5, ¿no? 6, 60 y 5. ¿Cuánto? 6.65. ¡Wow! Es la más grande ahorita. De todas. Ahorita que estábamos muestreando la población de beucarnea, nos encontramos una que ya estaba tirada, que parece que la había arrastrado la corriente del río. Lo ideal sería que la colecta contara con flores y frutos y la idea es que pueda apreciarse tanto el haz como el embés de las hojas para tener una evidencia de la diferencia morfológica. En una colecta lo ideal es que sea de 30 centímetros por 40 centímetros, pero como en este caso pues no cabe. Entonces lo que se hace es que se doblan las hojas para que quepa bien en el cartón. Para poder hacer una correcta identificación hay que colocarle los datos en el periódico. Bien tensado, bien prensado para que quede bien, ¿no? Se lleva a una secadora en donde se coloca así, nos aseguramos de que en el cartón se ven las hendiduras para que pueda pasar el aire caliente y se queda pues en teoría como una muestra permanente. Entonces esta es una muestra representativa que se queda para uso de nosotros, para tenerla ya como resguardo. Muchos de estos ejemplares, una vez que los tenemos, se hacen varias repeticiones. ¿Por qué? Porque algunas son depositadas en algunos otros herbarios,
como el de la UNAM, que es MEXU, o algunos otros en el país, o bien algunos otros duplicados salen fuera de este, ¿no? ¿Cómo ve que se está secando ya el arroyo otra vez? Pues ya falta del agua, de la lluvia. Oiga, ¿y cuando usted vio por primera vez una beucarnea, qué sintió ver esa majestuosidad de plantota? Pues verla causa como emoción porque nunca la había uno visto así, grande. He visto chiquitas. ¿Y ya conocía que le llamaban patas de elefante o monjas? Monjas sí. El bosque de las monjas tiene especial relevancia debido al número de ejemplares de beucarneas de la especie recurvata que aquí se encuentran. Las actividades que se llevaban a cabo aquí en el cerro, que antiguamente eran un poco de agricultura, de mango y ganadería, ya tienen más de 15 años que no se realizan, por ende el mismo cerro ha venido recuperando sus funciones ecosistémicas y ha venido autorrestaurándose, germinando muchas especies de planta cuyo banco de semillas quedó atrapado, y eso ha mantenido también el bosque de las monjas conservado, protegido, aislado de la mano básicamente del hombre. ¿Estás contando el número de ramificaciones? Sí, para considerar los rangos de edades, ya que no estoy viendo muchos juveniles. Ah, de verdad no he visto siquiera ahora en el piso. Sí, juveniles o plántulas. 385, entre la 9 y la 10B. Así como por su edad que, en muchos casos, parece alcanzar los 300 años de antigüedad y que podrían ser muchos más, aunque solo la prueba del carbono 14 podría determinar con precisión la edad de estos ejemplares. La literatura maneja conforme a la ramificación, hacen un estimado de la edad de las plantas, pero para hacerlo un poquito más certero habría que datarlos con carbono 14, hacer otro tipo de análisis. 350. 350. Ajá, 350 sale. 3,4.5 ya. Sí, listo. El que sigue, 4B. Uy, qué rápido vamos. Se distribuyen en zonas aisladas y dando saltos. De esta especie tenemos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, algunos registros en Oaxaca y como vemos en Veracruz, y no se encuentran más allá de estos estados. Su distribución natural es muy restringida. Poblaciones reducidas, poblaciones con pocos individuos, en los estados donde se encuentra no es muy abundante, ¿no? Esos bosques toman importancia por esa distribución tan restringida que tienen y por eso es muy importante desde el punto de vista de su conservación. Estas plantas arborescentes se caracterizan por tener un crecimiento muy lento, destacando por sus inflorescencias paniculadas, que producen unos frutos alados que contienen una semilla. Actualmente se reconocen 11 especies de beucarneas, 10 habitan en México, y al menos 8 de las cuales son endémicas de nuestro territorio. Una especie representante del género Beucarnea que es casi exclusivo de México. Solamente algunas cuantas especies se encuentran en Centroamérica, en El Salvador y al parecer hasta Nicaragua, pero la mayoría de las especies las tenemos aquí en México. Aquí podemos ver una pata de elefante que muy probablemente fue arrastrada por el río. Si nos acercáramos podríamos ver cómo está la estructura. Lo que hace es que tiene estas como pequeñas cuñas que hace que se fijen al sustrato para evitar que se puedan mover. Si podemos ver, las raíces pues realmente no es un complejo de raíces complicado, sino es algo muy sencillo que finalmente ayuda a anclarse, ¿no? Pero se pueden ver cómo están las estructuras, como aquí tenemos una, y realmente son huecas. Si nosotros las tocamos, son completamente huecas. ¿Por qué? Porque esto les sirve también para poder almacenar el agua. Y cabe señalar que casi desde su descubrimiento fueron utilizadas como plantas ornamentales en los jardines botánicos europeos. Este género fue descrito en Europa, precisamente cuando se llevaron una planta de Beucarnea de México. No se conoce el origen exacto de esa planta que se llevaron, pero por ahí de 1860 florece en Bélgica y llama la atención, de tal forma que un botánico francés de apellido Lemerck la describe en ese momento y bueno, por la importancia ornamental que tenía y desde entonces era llevada con esos fines. Es frecuente encontrarlas en las casas y en los patios, ya que su uso ornamental también está muy extendido en México.
pero además son especies muy llamativas y se han utilizado ampliamente con fines ornamentales. Por lo tanto, han sido saqueadas de su ambiente para ser llevadas a jardines y demás. Como muchas plantas, desconocemos gran parte de su ecología, no se conoce a ciencia cierta qué interacciones tiene, qué animales las pueden dispersar. Sin embargo, bueno, por la forma de los frutos y las semillas es posible que algunas aves. Sin embargo, hace falta establecer estudios para tener más datos al respecto. Literalmente podríamos decir que es como un tanque, una esponja allá dentro de agua. Podríamos quitar a lo mejor ese pedazo de corteza dura que está ahí y seguramente es esponjoso. Esponjoso. Este sí es durísimo. Mira, esta sería la piel de la pata de elefante. Por ejemplo. Aquí están varias capas. La raíz de las palmas monjas funcionan como un reservorio de agua al retener la humedad en su tejido esponjoso que se recubre por uno rígido, característica que le confiere una estrategia de sobrevivencia ante los eventos de sequía extrema. Esta sería como la parte de si fuera la pata de elefante, esta sería la palma o la base del pie. La planta como uno de los dedos que simula ser de la pata de elefante, lo estamos viendo por la parte de adentro. Sí, todavía tiene meristemos ahí. Y esto es tejido como corcho, un poco más rígido, pero muy suave como una esponja vegetal. Se deshace literalmente al tacto. Retener agua, filtrar agua, absorber agua. Entonces realmente lo que lo cubre es como todo este tejido. Duro, ¿no? Para que no se evapore el agua tan fácil. Exacto, es como que es un caparazoncito. Las beucarneas no solo son espectaculares a la vista, también desempeñan un papel importante en la conservación del suelo, ya que ayudan a controlar la erosión y contribuyen a mantener la microhumedad. Su tronco y ramas son un albergue a musgos y líquenes. De tamaños muy grandes y muy longevas, bueno, pueden ser buenos hospederos para plantas epífitas, es decir, bromelias, orquídeas e incluso algunas cactáceas que en campo hemos visto que pueden llegar a establecerse sobre estas plantas sin causarles ningún daño. Así como un refugio para aves, insectos y reptiles, contribuyendo a la biodiversidad, así como a la estabilidad ecológica de su hábitat. Además, su salud es un indicador del estado del ecosistema en donde se encuentran. Y es bonito porque allá hay mucha pata de elefante, muchas orquídeas, hay mucho, cosa que extraer de allá. A veces están las plantas y dan flor y cae mucho. Y cuando está la plantita chiquita, y está buena porque así investigadores que vienen, rejuntar siquiera semillas, embolsar y tener pues para que ahora sí hacer como una hortaliza o algo. Es por todo esto que la conservación de los ejemplares existentes, así como la inmediata protección de sus retoños y ejemplares jóvenes, es indispensable, tanto para el mantenimiento del equilibrio natural como para evitar su depredación y saqueo. Quiere decir que esos ecosistemas están resguardando esa enorme diversidad biológica que estas plantas tienen en su ser. Las poblaciones que tenemos pues ya son muy reducidas y las especies se encuentran, de acuerdo a la IUCN, en peligro crítico y de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es la norma que protege a las especies o el estado de conservación de las especies, la designa como una especie amenazada. El Bosque de las Monjas es un sitio privilegiado de la naturaleza que el ejido de Apazapan deberá resguardar como un verdadero tesoro de vida para las futuras generaciones.